Sean bienvenidos a este primer video del canal Ejerce tus derechos. Es para nosotros un gusto poder brindarles de manera práctica y fácil todos aquellos conocimientos básicos que son necesarios para el correcto ejercicio de los derechos constitucionales y normativos que les fueron concedidos a la ciudadanía en general. En este canal podrán conocer de forma sencilla y comprensible muchos asuntos, temas y aspectos de naturaleza jurídica que muy probablemente les sean desconocidos y difícilmente podrían comprender. Sin embargo, nuestro propósito es enseñarles que no se necesita ser abogado o tener conocimientos avanzados en derecho para hacer valer tus derechos como ciudadano frente a terceros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el derecho de petición y te aseguramos que al finalizar este video vas a aprender a elaborarlo como todo un profesional, sin intermediarios y de forma gratuita. Inicialmente vamos a comenzar respondiendo ¿qué es un derecho de petición? Como dice la presentación, es un derecho fundamental que te permite solicitar a una autoridad pública que realices una acción o tome una decisión. Puede ser para reclamar un servicio público, solicitar información o presentar una queja sobre un asunto que te afecta. Un derecho de petición, en resumidas cuentas, es el instrumento o la herramienta por medio de la cual la ciudadanía ejerce su derecho fundamental de presentar solicitudes respetuosas ante autoridades públicas o ante entidades de naturaleza privada. Naturalmente, el objetivo radica en obtener información de interés particular o general, exigir soluciones, formular quejas, realizar consultas, reclamos, indemnizaciones y demás trámites. ¿Cómo se presenta el derecho de petición? El derecho de petición se puede presentar por escrito, de manera verbal, o a través de plataformas digitales o correos electrónicos. En ese sentido, cabe resaltar que el derecho de petición, según su norma reglada, puede ser verbal o escrito, es decir, puede presentarse ante la entidad destinataria de una forma verbal. Sin embargo, a nuestro juicio, siempre se recomienda hacerlo por escrito, ya que la formalidad permite la conservación de un soporte muy importante que sirve para que en dado caso que sea necesario, se pueda utilizar como prueba para impetrar acciones o reclamaciones posteriores para lograr el fin perseguido. Es importante resaltar que como consecuencia de la nueva implementación de los medios tecnológicos y electrónicos, la gran mayoría de las entidades, tanto públicas como privadas, permiten la erradicación de los derechos de petición a través de las plataformas virtuales que encontramos en sus respectivas páginas web, o en su defecto designan un correo electrónico específico para recibir los petitorios. No obstante, hay que tener cuidado porque a veces este procedimiento no puede ser tan sencillo como parece, y eso depende de varios aspectos y de varios asuntos que ya te voy a poner de presente. En principio, podemos encontrar inconvenientes relacionados con la plataforma donde la entidad dispuso que se podía realizar la erradicación del petitorio, ya que en muchas entidades, sobre todo públicas, la plataforma exige la creación de un usuario. Te doy un ejemplo: la DIAN, la Secretaría de Educación, la UGPP, antes de erradicar el derecho de petición, pide que crees un usuario con tus datos personales, y esto de cierta manera puede ser desgastante. También esa plataforma puede presentar problemas técnicos que impiden la erradicación del derecho de petición. Y encontramos el caso de la UGPP, que es una de las entidades donde más se presentan este tipo de inconvenientes. La plataforma no genera un radicado de recibido que soporte la erradicación de la actuación.
es decir, que no lo envía el correo. Pasa que cuando vas a radicar un derecho de petición a través de estas páginas web, de esta entidad a la cual quieres dirigir pues tu solicitud, cuando ingresas la información, cargas los archivos, no te manda un soporte, por tanto eso te dificulta hacer el seguimiento. Incluso te expone de manera vulnerable ante la entidad porque no tienes cómo respaldar que tú realizaste esa actuación. También puedes encontrar problemas como que esa plataforma no permite el cargue de archivos, sino solo información, o tal vez tiene un límite de peso que no permite, por ejemplo, que puedas cargar los anexos al derecho de petición. También es importante informar que también algunas entidades exigen la verificación de la identidad y se abstienen de resolver de fondo la petición presentada. Por ejemplo, hay entidades como la Unidad de Víctimas, las Centrales de Riesgo Crediticio, entre otras, que más allá de que su sistema permite radicar una petición, esta no permite el cargue del documento y mucho menos los anexos. Esto genera de cierta manera que al no poder cargar estos anexos y acreditar tu identidad, la información, como probablemente la información que vayas a solicitar ostente algún grado de reserva, entonces estas entidades te van a responder de una forma negativa o en su defecto renuente, es decir, no te van a dar la respuesta y te van a exigir que acredites que realmente eres tú el que está haciendo pues la solicitud. Ahora hablemos un poco sobre el marco normativo que regula el derecho de petición en Colombia. Encontramos en principio el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, la cual establece que se garantiza el derecho fundamental de petición. Este es el artículo que eleva a derecho fundamental la petición. Luego encontramos la Ley 1437 del 2011, que es por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Tenemos también el Decreto 1755 del 2015, que es el que establece las normas, o mejor, regula todo lo relacionado con el derecho de petición. Sin embargo, este es el marco jurídico, es simplemente para tener un conocimiento básico de cuáles son las normas que de alguna manera pues regulan y establecen todo lo relacionado con el derecho de petición, y es importante tenerlas en cuenta. Allí principalmente la Ley 1437 del 2011 y la Ley 1755 del 2015. Esta última pues de cierta manera actualizó todo lo relacionado a los aspectos relacionados con el derecho de petición. Allí están establecidos pues los requisitos, los términos de contestación y demás asuntos de interés. Ahora entramos a un aspecto muy importante, y es cuáles son esos requisitos esenciales que debemos cumplir a la hora de elaborar un derecho de petición. Para hacer un derecho de petición en Colombia, es importante aclarar que el único requisito fundamental y esencial es que éste sea respetuoso, es decir, que el requerimiento que se formula frente a la entidad destinataria debe cumplir con un protocolo mínimo de decencia y educación. Por tanto, los otros requisitos que denominaremos formales simplemente son alusivos a la estructura del documento, es decir, cuáles son esos aspectos que debe llevar ese documento, ese derecho de petición. Como lo muestra la presentación, el primero es el encabezado, el segundo, la referencia o asunto, el tercero, la descripción o introducción, la cuarta son los hechos, la quinta son peticiones o solicitudes, la 6 son los anexos, el séptimo son las notificaciones o dirección de notificaciones, y por último la firma del peticionario. Entonces, para hacerlo de una manera práctica, vamos a tomar un ejemplo de un modelo hipotético de un derecho de petición. Vamos a ver varios modelos para enseñarte cómo debes hacer tu derecho de petición de una manera práctica, de una manera sencilla, sin tantas dificultades. Ok, como pueden observar, tenemos un modelo en formato Word de un derecho de petición.
Es un modelo sencillo, es práctico. Un derecho de petición no tiene por qué ser complejo en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Al contrario, debe ser lo más pragmático posible para que todo el mundo pueda elaborarlo sin recurrir a ningún profesional del derecho ni a ninguna persona pues con un conocimiento avanzado en este aspecto. Como te comenté, lo primero que se debe hacer es el encabezado. Ejemplo, este debe llevar la ciudad y la fecha en la cual pues se elabora el derecho de petición. Debe llevar el nombre del funcionario a quien va dirigido o en su defecto el nombre de la entidad. Por ejemplo, en este modelo podemos observar que simplemente se pone señores Secretaría de Educación Departamental y la entidad es Gobernación del Magdalena. Pueden poner señores representante legal o quien haga sus veces Secretaría de Educación Departamental, Gobernación del Magdalena. O si se saben el nombre del funcionario al cual va dirigido, pues lo ponen señor fulanito de tal, secretario de Educación, secretaria, no hay ningún problema. Incluso pueden poner simplemente señores Secretaría de Educación Departamental o señores Gobernación del Magdalena, señores Policía Nacional de Colombia, señores Ministerio de Hacienda, señores Alcaldía Distrital de Santa Marta, Alcaldía Distrital. No se compliquen la vida. Sin embargo, de esta manera, estas tres letras significan en su despacho. Ahora, nos vamos a la referencia, que sería esto aquí. La referencia, como todos pueden ver, es simplemente indicar el tipo de solicitud. Solicitud de información, que se ponga derecho de petición de carácter particular, artículo 23 de la Constitución Nacional y la ley 1755 del 2015. Y luego viene qué tipo: solicitud de certificación del escalafón docente al cual perteneció la señora Alma Rodríguez Ricoy para el año tal y tal. Es decir, aquí van a simplemente indicar que es un derecho de petición y si quieren pueden poner cuál es el objetivo de ese derecho de petición. Puede ser solicitud de certificados laboral, solicitud de extracto bancario, solicitud de lo que ustedes quieran o solicitud del asunto que les interesa. Lo pueden poner, si no, simplemente dejan derecho de petición de carácter particular. También puede indicarse aquí en este acápite de referencia o asunto, puede indicarse que se trata de una queja, que se trata de un reclamo, una denuncia, una sugerencia, etc. Para esto es este acápite. Asunto es asunto o referencia. Derecho de petición. Puede ser queja, puede ser denuncia, etc. Ahora vamos a seguir con el instructivo de su interés. Vamos a hablar del punto número 3, que sería la descripción o introducción. ¿Qué es la descripción o introducción? Es simplemente el acápite o el punto donde vamos a indicar nuestros datos personales y vamos a indicar de manera sucinta el objeto del petitorio o del documento que se está elaborando. Por lo menos de una manera enunciativa, no necesariamente hay que ponerlo de fondo. Hay que poner todo lo que nosotros pretendemos. Veamos este ejemplo. El señor Temístocle Peña López, aquí está su cédula, esto es un caso hipotético. Este señor no existe, obviamente. Expedida en Santa Marta, recibe notificaciones. Esto también es opcional si no se pone en el acápite de notificaciones. Mediante el presente derecho de petición de manera formal y respetuosa. Esto es una formalidad. Me permito solicitar que se me certifique el escalafón docente en el cual se encontraba mi compañera permanente, señora fulanita de tal, identificada tal, quien se desempeñó como docente nacionalizada. En este aspecto simplemente es poner por medio de la presente, yo fulanito de tal, identificado con cédula número tal, resido en la ciudad de Santa Marta, en la dirección tal, o recibo notificaciones en el correo número tal.
Por medio de la presente me permito acudir ante usted con el objetivo de presentar derecho de petición de información por medio del cual solicito que se me entregue copia de un acto administrativo de nombramiento y posesión, por ejemplo, o que se me entregue copia del extracto bancario, con el objetivo de que se me entregue copia del récord de incapacidades, o que se me entregue la historia clínica del mes de enero del año 2025. Esto es un ejemplo que puede ir aquí. Lo importante es identificarse y luego decir que se trata de un derecho de petición por medio del cual se solicita X información. Cambiando un poco, vamos a hablar del punto número 4, que hace referencia a los hechos. ¿Qué son los hechos? Los hechos simplemente es el acápite o es el punto donde vamos a plantear el contexto o las razones que fundamentan la petición. Estos deben explicarse de una manera detallada, ya que estos motivan la petición. Estos son la razón de la petición. Deben ser enumerados y específicos. No hay un límite de hechos. Lo importante es que quede claro, dar un contexto de cuáles son las razones que me llevan a mí a formular ese derecho de petición. Vemos este otro ejemplo hipotético donde vemos enumerado los hechos, me hago entender, y cada hecho manifiesta una situación. Primero, soy hija biológica del señor Rafael Robertson Dunadi, quien en vida se identificó tal, y de la señora fulanita de tal. En este hecho se acredita en el registro civil. Esto es una persona que va a pedir una información de su padre fallecido y obviamente tiene que acreditar que es la hija. Por eso es importante poner información relacionada como lo es el registro civil de nacimiento de ella, porque con esto permite acreditar el vínculo que tiene con esa persona. Seguimos. En vida mi señor padre estuvo vinculado laboralmente a la extinta Unidad Especial de Dirección de Aduanas Nacionales. Luego dice, como es de conocimiento público, el gobierno nacional fusionó esta entidad y hoy es la DIAN. Como quiera que la Dirección de Aduanas Nacionales ya desapareció, entonces ella acude a la UGPP y a la DIAN para solicitar la información de su señor padre. Y dice aquí en el hecho quinto, mi señor padre durante su día laboral realizó sus aportes a la extinta Cajanal. En fin, lo que se busca con los hechos es manifestar cuáles son las razones por las cuales acude. Si es, por ejemplo, para acceder a un trámite pensional, solamente se manifiesta que aquí cumplo con los requisitos. Si es, por ejemplo, la esposa, mi nombre, estuve casada con el señor fulanito de tal durante tantos años, hecho que consta en el registro civil de matrimonio número tal de la notaría tal, tuvimos tantos hijos, convivimos de fecha tal hasta el día de su fallecimiento, etc. El acápite de hecho es simplemente darle contexto a la entidad, decirle por qué estoy pidiendo. Ejemplo, con una empresa de servicios públicos, puede decirle a la empresa que durante el mes de diciembre del año 2024 el recibo de la energía eléctrica llegó con unos niveles desproporcionados, que usted venía, hecho número 2, usted venía pagando un promedio de 200,000 pesos y que en el mes de diciembre la factura número tal llegó por 500,000, que no se entiende cuáles fueron las razones o los motivos por los cuales se dio ese incremento tan desproporcionado. En ese sentido solicita a usted que se le brinde información de cuál es el trámite a seguir para una revisión. En fin, lo que se busca con los hechos es decirle a la entidad qué es lo que está sucediendo y por qué debe darle solución o debe suministrarle la información que le está pidiendo. Llegamos al punto número 5, que hace alusión a las peticiones, al punto de las peticiones o solicitudes. En este asunto, en este punto en particular, vamos a indicar de manera clara y precisa cuáles son las pretensiones del derecho de petición o de la petición. Es decir, en este acápite o punto le vamos a esbozar al destinatario, ya sea entidad pública, entidad privada o a una persona particular, qué es lo que estamos buscando, es decir, qué estamos solicitando concretamente.
Y nos vamos aquí al ejemplo. Esta señora en el acápite de peticiones y solicitudes manifiesta: con base a los hechos anteriormente esbozados, respetuosamente solicito. Con base a los hechos, es decir, con base a esa situación que nosotros expusimos en los hechos, le vamos a decir a la entidad: sírvase, señor representante legal o quien haga sus veces de la unidad de gestión pensional y para fiscales UGPP, expedirme copia íntegra del expediente laboral de mi difunto padre, señor fulanito de tal, identificado con cédula número tal, información que debió ser heredada o asumida de la extinta Dirección de Aduanas Nacionales. Como se pueden dar cuenta, también en las peticiones hay que enumerarlas. Puede ser así con letra o puede ser simplemente con unas viñetas. Segundo, sírvase, señor representante legal, expedirme certificación electrónica de tiempos laborales. Concretamente aquí le vamos a explicar, le vamos a solicitar de manera concreta lo que nosotros pretendemos. ¿Qué queremos que la entidad nos entregue? ¿Qué queremos que la entidad haga para nosotros o en favor de nosotros? Por eso es importante ser claros, porque si no somos claros y concretos, la entidad puede responder lo que quiera, y eso es precisamente lo que no queremos, porque para todos no debe ser extraño que hay muchas entidades que son renuentes, que no quieren entregar la información porque hay muchos intereses. Hay situaciones que no les convienen, entonces van a poner muchas trabas, van a poner muchos inconvenientes. Entonces por eso hay que ser muy concretos y hay que esbozar de manera detallada lo que nosotros queremos. No importa que esto nos lleve 6, 7, 8, 20 solicitudes distintas. Es importante que cada solicitud quede bien redactada, bien expresada, precisamente para que la entidad no vaya a utilizar esas falencias que tal vez podamos tener a la hora de elaborar el derecho de petición para responder lo que ella pues le plazca. En ese sentido, pues si la entidad, a pesar de que las solicitudes son claras y responde de manera renuente o negativa, pues ya nosotros tendremos que acudir a otra instancia precisamente para hacer valer nuestro derecho, porque recordemos, el derecho de petición es un derecho fundamental, así como lo es el derecho a la salud, como lo es el derecho a la educación. Llegamos a un punto muy importante que son las pruebas o anexos. Voy a poner pruebas o anexos, /anexos. ¿Qué son los anexos? Son documentos que se adjuntan o se allegan con el derecho de petición. Por ejemplo, el anexo por excelencia definitivamente es la copia del documento de identidad, es decir, de mi cédula de ciudadanía. Si yo voy a radicar una solicitud, como mínimo me tengo que identificar con una copia de mi cédula de lado y lado, lo más legible posible. Y luego, como le digo, se anexan o se allegan documentos que permitan acreditar el vínculo que se alega. Ejemplo, como una copia de un contrato, copia de actos administrativos, copia de registros civiles, de facturas, copia de escrituras públicas. Ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, mi derecho de petición va dirigido a una entidad donde yo estuve vinculado laboralmente, pues normalmente uno entrega o copia del contrato o copia del certificado laboral que lo acredita como tal. El objetivo es demostrarle a la entidad que yo tengo una calidad o tengo un interés o un vínculo, que yo estoy legitimado para que me entreguen la información. Recordemos que hoy en día en Colombia hay una ley de habeas data y por tanto hay información que está protegida, la información personal está protegida, y si yo no puedo acreditar de una forma correcta y adecuada, pues ese vínculo, esa calidad que yo tengo, muy probablemente la entidad me va a entregar a mí esa información. Entonces, si yo, por ejemplo, si quiero solicitarle a la notaría que me entregue una copia de una escritura pública, hay documentos que tienen reserva, entonces sería bueno pues acreditar la calidad que se está alegando para evitar que la entidad se excuse y no te entregue la información que necesitas. Por último, llegamos a este punto que es la notificación o la dirección de notificación. La recomendación para este punto es que siempre ponga
por lo menos un correo electrónico. Es importante, dadas las nuevas tendencias, dados los nuevos procedimientos, los nuevos protocolos que actualmente están implementando tanto las entidades públicas como privadas. Es importante no solamente señalar la dirección física a la cual yo deseo recibir, sino también la dirección electrónica. ¿Por qué es importante poner la dirección electrónica y manifestar pues que allí podemos recibir notificaciones? Porque de cierta manera facilita la notificación de la respuesta. Es mucho más rápida que si la empresa mandara por correo certificado el documento en físico. Si tienes un correo, la respuesta te llega de una manera apremiante. Luego se despide uno en espera de una oportuna respuesta y dentro de los términos de ley. Atentamente llegamos al punto final, que es la firma. En esta firma se pone el dato de la persona, el nombre completo, la cédula. Si quieren ponen esta raya, esta línea y pues lo firman. Importante, importantísimo. Les sugiero que cada vez que hagan un derecho de petición, si lo van a radicar en físico, impriman 2 ejemplares. Uno para ustedes y el otro para la entidad. El que lleva normalmente los anexos es el de la entidad y ustedes se quedan solamente con una copia del documento del petitorio como tal. Y sobre este petitorio la entidad tendrá pues que poner el recibido, bien sea hay entidades que tienen el recibido automático, generan unos stickers con unos radicados, con una fecha de radicación, con unos códigos. Otras entidades lo manejan manual, como por ejemplo con un sello húmedo, o en su defecto pone el nombre de la persona que recibe con la fecha y la hora. Eso es importante para que este ejemplar, que es para ustedes, les sirva de soporte para hacer seguimiento en primera instancia, y ante la eventualidad de que la entidad no responda dentro de los términos de ley, poder usted utilizar este soporte que le quedó a usted para acudir bien sea ante un juez mediante una acción de tutela y obligar a la entidad a que responda. Hablemos de los términos que tiene una entidad para dar respuesta y el seguimiento. La entidad normalmente tiene un plazo, eso lo establece la ley 1755 del 2015, un plazo de 15 días hábiles para responder. Cuando se trata de solicitud de documentos son 10 días. Si la respuesta no es satisfactoria, usted puede presentar un recurso de reposición o de apelación en los casos en los que sea posible. Es importante que usted esté pendiente de cada paso en el trámite de su derecho de petición. Importante, si vencido el término la entidad no le ha dado respuesta, usted tiene todo el derecho de acudir ante un juez constitucional mediante una acción de tutela para pedirle al juez que le proteja su derecho vulnerado. La entidad tiene que justificarle en ese escenario judicial las razones por las cuales no atendió dentro del plazo legal el derecho de petición que ustedes presentaron. Lo que hace referencia a la acción de tutela como mecanismo o como medio para hacer efectivo el derecho de petición, nosotros en un próximo video estaremos enseñándoles a hacer una acción de tutela. Hay casos donde los derechos de petición se responden de una manera general, de una manera pues que no responde o no brinda respuesta a la solicitud de fondo. Sin embargo, dependiendo la instancia, la entidad y el asunto, usted puede presentar un recurso de reposición, que es simplemente decirle a la misma entidad que prefirió la respuesta, que usted no está de acuerdo y que debería proferir una mejor respuesta, ser más clara, o en su defecto usted puede utilizar este recurso de reposición para pedir que le aclare algún aspecto que no le quedó, que le generó confusión o que no le quedó claro. Adicionalmente, usted puede presentar recurso de apelación subsidiario. Precisamente esto solamente procede cuando se trata de entidades que tienen superiores jerárquicos. No todas las entidades tienen superiores jerárquicos. Ejemplo, la unidad de restitución de tierras no tiene superior jerárquico. Por tanto, si usted recibió una decisión de
una territorial, Magdalena ejemplo, y usted no está de acuerdo, usted solamente puede presentar reposición, pero no puede presentar apelación. La puede presentar, pero no le va a prosperar porque esa entidad no tiene superior jerárquico. Y como les había comentado, la acción de tutela es el mecanismo más efectivo para obligar a esta entidad, sea pública o privada, a dar una respuesta clara y concreta a la solicitud. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, conocer tus derechos y cómo ejercerlos es fundamental para una sociedad justa. Recuerda que no estás solo. Hay organizaciones que te pueden ayudar a realizar un derecho de petición. Importante, no se necesita de un abogado para presentar un derecho de petición o para hacerlo. Sin embargo, hay casos que son más complejos que otros, casos que quizás por su naturaleza sí requieren de un acompañamiento especializado o jurídico de mayor complejidad para poder surtirse, porque se pueden generar perjuicios si no se hace en debida forma. Por eso te recomiendo que en principio no tengas ningún inconveniente, no te dé miedo aprender a hacer tu derecho de petición en tu computador, con calma, con estos tips, con estas pautas que te acabamos de brindar para que tú puedas ejercer tus derechos como ciudadano y no permitas que ninguna entidad vulnere aquellas garantías que son fundamentales y que la Constitución política ya protegió. Si llegaste hasta el final de este video, permíteme agradecerte por tu tiempo. Esperamos que la información te haya sido de ayuda y utilidad. Recuerda que nuestro propósito es enseñarte a contar con las herramientas necesarias para reclamar de forma adecuada tus derechos fundamentales y que no se necesita tener conocimientos avanzados en derecho y en asuntos jurídicos para aprender a proyectar acciones destinadas a la protección de tus intereses. Por favor, si te gustó este contenido, dale like. Te agradezco que te suscribas para más videos que te puedan interesar. Te agradezco si puedes compartir este tutorial con las personas más cercanas para que conozcan de manera práctica y sencilla cómo ejercer sus derechos en un contexto práctico, en un contexto real, de una forma eficaz. Hasta pronto.